estimados oyentes, a la serie de estudios bíblicos doctrinarios. Soy pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, y hoy nos reúne un tema de vital importancia para la Iglesia en estos últimos días, ya que como señal de los últimos días, el Señor destacó el matrimonio dentro de las degeneraciones que en estas últimas épocas se verían en el mundo. Especialmente hemos de hablar hoy acerca de la doctrina original del matrimonio, su institución, su perversión y su restauración. Vamos a hablar de estas tres fases. De hecho, en este primer video vamos a mostrar su institución y su perversión. Y en un segundo video entraremos en la restauración. Hablando de la institución del matrimonio, en el principio, si nosotros nos situamos en Génesis capítulo 1, versículo 28, encontramos que el Señor los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor realizó la primera bendición de la pareja edénica, es decir, esta bendición es un símbolo de la unión matrimonial. Luego de la unión matrimonial viene, por consecuencia natural, entonces la ley de la multiplicación. Y el hombre hoy pervirtió tanto este concepto matrimonial que los jóvenes hoy en día invirtieron, hacen todo lo contrario. Primero aplican la ley de la multiplicación para luego recibir la bendición. Pero en el texto está en su orden correcto. Vean bien, versículo 28, capítulo 1 de Génesis: y bendijo Dios, y luego dice: fructificad y multiplicaos. No podemos invertir porque esta es una ley del matrimonio. Primero el casamiento legal, vitalicio, y luego la fructificación y la multiplicación de la raza. Perfecto. Entonces, entendemos que esto fue al principio, porque ya estamos situados en el libro de Génesis, y en el capítulo 1 de Génesis habla acerca de la creación. En todo el capítulo 1 nosotros encontramos de que esta creación fue buena. Por lo tanto, tenemos que comprender de que Dios tuvo un propósito bueno al crear de Adán, tomando una costilla, su mujer. Y de hecho, algo que tenemos que prestarle mucha atención es que Eva fue creada de la costilla de Adán, teniendo Dios mucho poder para crear muchas Evas. Es decir, Dios, teniendo la posibilidad, por su abundancia de espíritu, de crear varias Evas, solo creó una. ¿Y por qué una? Pues porque sabía que esta, como dice la Biblia, sería una ayuda idónea para él. Y en el texto bíblico encontramos en el capítulo 2, en el versículo 4 y 5 primero, y luego vamos a leer el versículo 7, capítulo 2 de Génesis 4 y 5, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Hasta aquí no había hombre. ¿Pero qué hizo el Señor? Versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Saltemos hasta el versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué significa ayuda idónea? El Señor hizo una ayuda idónea para el hombre que estaba solo. Idónea significa, según el diccionario, capacitada, adecuada, suficiente. Por lo tanto, esta mujer era la mujer capacitada, la mujer adecuada, la mujer suficiente. No necesitaba más otra mujer para Adán.
si Dios hubiese querido y hubiese entendido que Adán iba a ser feliz con 2 mujeres, ¿cuántas mujeres habría hecho? Teniendo en él abundancia de espíritu. 2, por lo tanto, si hizo una, significa que para Adán era suficiente para su felicidad. Pero el hombre pervirtió esta situación. Y nosotros vemos de que no solo una. Dios podría haber hecho, es decir, no solo 2, sino podría haber hecho 10 o 20. Si para Dios hubiese significado hacer muchas mujeres, esto hubiese llevado a Adán a la felicidad, pues entonces hubiese hecho todas las que a él le hubiese placido, porque había poder en Dios. Esto es lo que pregunta Malaquías. ¿Por qué una? Nosotros estamos viendo el proceso de creación de Eva, porque es importante para comprender este asunto más adelante, cuando Jesús hable acerca del principio, acerca del Génesis, de cómo es que Dios hizo las cosas. En este proceso de creación de Eva, Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán en el versículo 24 del capítulo 2 de Génesis, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y la cerró, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. ¿Cuántas mujeres? Una mujer. Y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Aquí hay otra ley matrimonial, pero de este punto hoy no vamos a hablar. Esa ley matrimonial de que el hombre debe dejar su casa y formar un nuevo hogar. La mujer debe dejar su casa y formar un nuevo hogar, porque terminan en conflictos matrimoniales cuando todos vivimos juntos. Pues entonces, en este proceso de creación de la primera mujer, de la ayuda idónea para Adán, y en la felicidad de Adán, ¿por qué solamente una? Es la pregunta. Malaquías también se hizo esa pregunta, y lo encontramos en el capítulo 2 del libro del profeta Malaquías, en el versículo 13 al 15, y especialmente en el 15, ustedes pueden leer el 13 y el 14, pero el 15 dice: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Y no seáis desleales, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Miren, Malaquías hacía la misma pregunta. Teniendo Dios abundancia de espíritu, ¿por qué hizo solamente una? Pues porque esto era lo que a Adán le completaba la existencia, le alegraba su vida. Una sola mujer, como hace énfasis en Génesis. Una era lo que bastaba para la felicidad de Adán. Y una es lo que basta para la felicidad de un hombre. Así también para una mujer, lo que basta para la felicidad de una mujer es un hombre. Antiguamente, en la historia, se conoce que existía la poliandria. La poliandria, polis, muchos, y andria es hombres. Poliandria era que antiguamente se aceptaba que una mujer legalmente esté casada con varios hombres. Pero hoy es casi inaudito eso, no se ve en ninguna parte del mundo que haya una ley que estipule eso. Pero hoy sí existe la poligamia. Y lamentablemente las leyes de muchos países aceptan la poligamia. Y lo peor que ocurre es que muchas iglesias aceptan la poligamia. Aunque aparentemente no lo aceptaran, porque hay salvedades, entre comillas, dicen muchos pastores de diferentes denominaciones, citando algunos textos de la Biblia que vamos a ver en el segundo video,
En realidad no existe tal salvedad para un segundo matrimonio en materia de adulterio. Porque en la doctrina del matrimonio, cuando nosotros hablamos de matrimonio, matrimonio significa, según el diccionario, acto solemne de unión entre dos personas de sexo diferente, capaces y habilitadas con legitimidad religiosa y o civil. Por lo tanto, el matrimonio es la unión de dos personas. En cuanto están vivas, estas personas son un matrimonio, legalmente unidos. Y solamente la muerte puede hacer una separación de esto. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos comprender cómo es que esta tremenda práctica de la degeneración, de la perversión del matrimonio se involucró en el pueblo de Dios. Esto lo vamos a ver en el segundo tópico, pero para concluir este tópico me gustaría que corroboremos con algunos párrafos del Espíritu de Profecía, puntualmente 2, que nos ayudan a comprender maravillosamente el plan de Dios con respecto al matrimonio. Los invito entonces a leer en Patriarcas y Profetas, en la página 27, en el párrafo 1, nos dice: Dios celebró la primera boda, de manera que la institución del matrimonio tiene como su autor al Creador del universo. Honroso es a todos el matrimonio, según nos dice Hebreos 13:4. Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre, fue uno de los primeros regalos de Dios al hombre. Y es una de las dos instituciones que, después de la caída, llevó a Adán consigo al salir del paraíso. El matrimonio y el sábado son las dos instituciones que salieron con Adán del paraíso. Cuando se reconocen estas dos instituciones y obedecen los principios divinos en esta materia, el matrimonio es una bendición. Cuando se reconocen y obedecen, el matrimonio es una bendición. Salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza. 1. Salvaguarda la felicidad y la pureza de la raza. Satisface, 2, las necesidades sociales del hombre. Y 3, eleva su naturaleza física, intelectual y moral. Aquí tenemos entonces un párrafo del Espíritu de Profecía. Patriarcas y Profetas comentando la maravillosa institución del matrimonio. Y en otro párrafo, para concluir este primer tópico acerca de la institución del matrimonio, Discurso Maestro de Jesucristo, página 56, párrafo 4, y vamos a leer también la página 57, párrafo 0, es decir, el texto continúa en la página siguiente. Después, cuando los fariseos lo interrogaron acerca de la legitimidad del divorcio, Jesús dirigió la atención de sus oyentes hacia la institución del matrimonio, conforme se ordenó en la creación del mundo. Por la dureza de vuestro corazón, dijo Moisés, os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, por eso estamos estudiando el Génesis en la institución matrimonial, no fue así. Se refirió a los días bienaventurados del Edén, cuando Dios declaró que todo era bueno en gran manera. Entonces tuvieron su origen dos instituciones gemelas para la gloria de Dios y en beneficio de la humanidad: el matrimonio y el sábado. Muy bien, mis apreciados oyentes, aquí entonces nosotros tenemos ya en este primer tópico completo. Pasemos a un segundo tópico. En este segundo tópico vamos a comprender cómo se originó la perversión del matrimonio y quién fue el primer pervertido en esta materia. Entonces, en un repaso apenas rápido del primer tópico, entendimos lo que tratamos de hacer entender fue el proceso de la creación de Eva. Dios, teniendo mucho poder,
y mucho espíritu en él para poder crear muchas Evas, creó solamente una. Y eso está corroborado en Génesis 2:18. Él le hizo una ayuda idónea. Ayuda idónea significa suficiente, significa, como dijimos al principio, capacitada, adecuada. Por lo tanto, el hombre sería feliz con una sola mujer, y una mujer, aunque la Biblia habla en forma genérica y usa términos masculinos, una mujer también, esto se aplica a las mujeres, sería feliz con un solo hombre. Por lo tanto, hermanos míos, el matrimonio es monogámico, es decir, una sola pareja, para que la felicidad se consume. Y luego de la bendición matrimonial viene la multiplicación y la fructificación. Entonces, ¿cómo se pervirtió esta tremenda institución maravillosa? ¿De qué manera se pervirtió? Pasemos al segundo tópico, en la perversión del matrimonio. Los invito a que podamos hablar acerca del primer polígamo. La perversión del matrimonio se llama poligamia, y de muchas otras maneras, pero nosotros vamos a hablar hoy de la poligamia. Hablamos de la poliandria, ¿sí? Pero como no se practica hoy, vamos a hablar de lo que más se practica hoy, que es la poligamia. Génesis capítulo 4, versículo 19, va a ser la base de nuestro segundo tópico. Y vamos a leer allí cómo se pervirtió el matrimonio y quién fue el primer hombre que pervirtió esta institución que salvaguardaba la moral del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Y Lamec tomó para sí, Génesis 4:19, 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. ¿Quién fue entonces el primer polígamo? Aquí la Biblia hace énfasis. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Y dio el nombre de las 2 para corroborar de quiénes estaba hablando. Este era un descendiente de Caín. Si ustedes leen algunos pasajes anteriores para entender el contexto, este hombre era un descendiente de Caín. Ya hijo, nieto de la 4ª generación de los desobedientes. Qué lamentable. Este hombre no aceptó la gran ley del matrimonio, la institución monogámica. Y él eligió seguir por los caminos de la desobediencia y por lo tanto este hombre comenzó a practicar lo que hoy llamamos de poligamia, que me gustaría que todos podamos comprender su significado real en el diccionario, y significa lo siguiente, dice así: definición del término poligamia: unido o unida a más de un cónyuge. Esa es la definición. Vamos a leer la osadía que tuvo este hombre luego de que tomó 2 mujeres sabiendo que iba en contra de la ley de Dios. Versículo 20 hasta el 24. Vamos a leer Génesis 2, 20 al 24. Luego que Lamec tomó las 2 mujeres, dice: y Ada Dios dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec, que dijo, presten atención, a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces lo será. ¿Qué es lo que estaba diciendo este hombre? Él estaba poniéndose en contra de la ley de Dios de una forma abierta y disoluta. Bueno, yo tomé 2 mujeres. ¿Quién tiene algo para decir? En otras palabras, estaba diciendo esto. Estaba osando decir: si 7 veces será vengado Caín por su pecado, yo seré vengado 70 veces. Es decir,
Él se dio permiso a sí mismo para pecar. Y si alguien vendría a decirle algo, dice en el versículo 23, dice que él le daría un golpe y lo mataría. Cualquiera que vendría a decirle algo. Miren, hermanos, apreciados oyentes, este hombre fue osado, ir en contra de la ley de Dios, trajo la degeneración del matrimonio e instituyó la poligamia. O sea, muchos, gamia, compañeros, muchos compañeros o esposos o esposas. Este hombre, realmente me gustaría que podamos corroborar la acción de este hombre en el espíritu de profecía, y encontramos en el libro Patriarcas y Profetas, página 67, párrafo 1, nos dice: al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia, de sus padres. Había escogido primeramente el oficio de labrador, y luego fundó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo mayor. Se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén restaurado, para buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado. Y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. Sus descendientes se distinguen en todo lo referente al mero progreso terrenal y material, pero menospreciaron a Dios y se opusieron a sus propósitos hacia el hombre. Al homicidio, cuya comisión iniciara Caín, Lamec, su quinto deseo, y con cínica jactancia reconoció a Dios tan solo para sacar de la venganza prometida a Caín una garantía de su propia salvaguardia. Es decir, él sabía que Caín sería vengado si alguien lo tocaba, porque Dios había prometido eso después de su pecado de homicidio. Entonces Lamec, como sabía que estaba cometiendo un pecado, es decir, estaba tomando dos mujeres, sabiendo que él solamente podía tener una delante de Dios. Ahora, ¿qué hizo él? Él tomó una garantía de su propia salvaguardia y tomó como garantía de su propia salvaguardia el pecado, es decir, la promesa que Dios había hecho sobre Caín, de que si alguien lo tocaba, moriría. Entonces dijo, bueno, si a Caín, que pecó, que mató, que cometió un homicidio, Dios prometió cuidarlo, prometió protegerlo, entonces yo, después de que cometí este pecado, también voy a ser protegido, 70 veces más. Miren qué osado este hombre. Eso lo determinó Dios, no lo podía determinar él. Por lo tanto, tenemos que comprender que este pecado fue verdaderamente un pecado más que se agregó al pecado de su antecesor, Caín. Patriarcas y Profetas, página 80, párrafo 2, dice: la poligamia había sido introducida desde temprano, contra la divina voluntad manifestada en el principio. El Señor dio a Adán una mujer, revelando así sus órdenes. Pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos, y como resultado, aumentaron rápidamente los delitos y la desgracia. No se respetaba el vínculo matrimonial, ni los derechos de la propiedad. Cualquiera que codiciaba las mujeres o los bienes de su prójimo los tomaba por la fuerza, y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia. Gozaban matando a los animales, y el consumo de carne como alimento los volvía más y más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Es decir, pecado tras pecado. Le robaban a la mujer al que a ellos se les parecía, y después, por matar animales para comer, la vida para ellos no tenía ningún significado. Empezaron a matarse entre los hombres. Ahí comenzó la matanza entre los hombres, después del primer homicidio. Dios había aborrecido el primer homicidio de mano de Caín. Y aparentemente eso no iba a ocurrir más en la historia. Pero los hombres empezaron a matar animales para comerlos, en contra de la voluntad del Señor, que había dado una alimentación natural, vegetal, frugívora.
en realidad. Y los hombres empezaron a tomar la vida como algo tan baladí que hoy por hoy vemos los resultados terribles que hay, ¿no? Que los hombres se matan gratuitamente. Otro texto para concluir nuestra mención acerca de la degeneración se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 90, párrafo 2, en la parte media del párrafo. Dice: el matrimonio formaba parte del plan de Dios. Fue una de las primeras instituciones que Él estableció. Dio instrucciones especiales tocantes a esta institución, revistiéndola de santidad y belleza. Pero estas instituciones fueron olvidadas y el matrimonio fue pervertido y puesto al servicio de las pasiones humanas. Entonces el matrimonio fue pervertido por causa de las pasiones humanas. Un hombre ya no le alcanzaba a una mujer, quería tener 2, 3, 4, 10, y así vemos que hasta el mismo pueblo de Dios se pervirtió. Y muchos hombres maravillosos, hombres llamados a ser fieles, hombres llamados a ser padres de la religión, también aceptaron esta doctrina pagana. Y el último pasaje que queremos leer se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 350, párrafo 3. La poligamia se practicó desde tiempos muy antiguos. Fue uno de los pecados que trajo la ira de Dios sobre el mundo antediluviano. Y sin embargo, después del diluvio, esa práctica volvió a extenderse. Hizo Satanás un premeditado esfuerzo para corromper la institución del matrimonio, debilitar sus obligaciones y disminuir su santidad. Pues no hay forma más segura de borrar la imagen de Dios en el hombre. No hay forma más segura de borrar la imagen de Dios en el hombre y abrir la puerta a la desgracia y al vicio. Es la forma más segura que Satanás tiene para abrir la puerta a la desgracia y al vicio. Entonces, esta práctica terrible fue practicada desde tiempos antiguos, valga la redundancia. Comenzó a ser practicada desde tiempos antiguos. Pero me gustaría concluir esta primera grabación con algo que es verdaderamente doloroso. Como mencionamos hace un instante, la poligamia también se introdujo en el pueblo de Dios y muchos hombres de Dios, hombres fieles, patriarcas, practicaron este pecado. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta. ¿Cómo es que este pecado, siendo tan aberrante para Dios y sabiendo los hijos de Dios que esto no era del agrado del Señor, fueron a practicar lo mismo? Pues porque se mezclaron con las naciones paganas y comenzaron a practicar lo mismo. Ya tenemos allí a Abraham en el capítulo, vamos a ver, 26 de Génesis, versículo 6, lo vemos a Abraham teniendo que echar a uno de sus hijos con sus concubinas, porque entre sus esposas se estaban peleando. Vemos allí en Génesis capítulo 30, versículo 3, vamos a ir a ese pasaje. Abraham entonces fue uno de los hombres que lamentablemente sufrió bajo la práctica de la poligamia. Al tener varias mujeres, las mujeres entre sí se peleaban, los hijos se peleaban y él tuvo que tomar decisiones dolorosas porque se terminó la paz en su hogar. Y vemos en Génesis 33, dice: y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Y el verso 4 dice: así le dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Miren, otro hombre, otro patriarca, Jacob. Este hombre tomó varias mujeres y de hecho tuvo muchos hijos, pero las sombras llegaron a su hogar. Las mujeres empezaron a tener envidia entre sí, a rivalizarse. Los hijos
y este hombre se oscureció su experiencia familiar. Por lo tanto, la poligamia trae todas estas consecuencias. Y finalmente, me gustaría que podamos compartir, después de estos dos pasajes de la Biblia, donde nos habla de dos hombres, como podemos hablar también de Salomón, que tomó muchas mujeres, podemos hablar de David, que también fue un hombre que practicó la poligamia. Lo encontramos en el segundo libro de Samuel. David tomó varias mujeres. En la tierra donde él iba, él tomaba una mujer, la hija de Saúl, y otras mujeres más. La mujer de Urías. Y así David también trajo las sombras a su hogar, al punto de que Amón abusó de Tamar, y Absalón, que era hermano de Tamar, pero hermanastro de Amón, terminó mandando a matar a Amón, y así se armó una historia familiar entretejida con el dolor, el odio, la muerte. Esa es la consecuencia de la poligamia. Y qué sorpresa que hoy muchos pastores de diferentes iglesias defienden la poligamia. Es decir, que una persona se pueda separar de su esposa viva o de su esposo vivo y pueda tomar otro hombre y allí formar otra familia. Qué terrible, qué degeneración del matrimonio. Nosotros como iglesia, como movimiento de reforma, como el movimiento restaurador de la ley del matrimonio, así como las doctrinas edénicas, como las instituciones edénicas, el sábado, el régimen alimenticio para el ser humano, el matrimonio también es nuestra misión restaurarlo. Por lo tanto, esta es la palabra del Señor que nosotros enseñamos a todas las gentes, a fin de que todos podamos cuidarnos de esta degeneración que es la poligamia. Y me gustaría compartir apenas los últimos pasajes que se relacionan con este tópico. Y en estos pasajes vamos a tratar de concentrarnos en el espíritu de profecía, luego que leímos la Biblia como base. Lo encontramos en esta práctica, vamos a hablar de cómo el pueblo de Dios llegó a practicar esto, siendo tan aberrante para Dios. Y vamos a encontrarlo corroborado en Patriarcas y Profetas, página 141, último párrafo. Párrafo 1, último párrafo. Repito, Patriarcas y Profetas, página 141, párrafo 1, última parte. La poligamia se había difundido tanto que había dejado de considerarse pecado. Violaba, sin embargo, la ley de Dios y destruía la santidad y la paz de las relaciones familiares. Esto es lo que nosotros hemos comentado recién. Patriarcas y Profetas 143, párrafo 1 y 2. La institución impartida a Abraham tocante a la santidad de la relación matrimonial, la instrucción impartida a Abraham tocante a la santidad de la relación matrimonial había de ser una lección para todas las edades. Declara que los derechos y la felicidad de estas relaciones deben resguardarse cuidadosamente, aún a costa de un gran sacrificio. Sara era la única esposa verdadera de Abraham. Ninguna otra persona debía compartir sus derechos de esposa y madre. Reverenciaba a su esposo, y en este aspecto el Nuevo Testamento la presenta como un digno ejemplo. Pero ella no quería que el afecto de Abraham fuese dado a otra, y el Señor no la reprendió por haber exigido el destierro de su rival. Tanto Abraham como Sara desconfiaron del poder de Dios, y este error fue la causa del matrimonio con Agar. Dios había llamado a Abraham para que fuese el padre de los fieles, y su vida había de servir como ejemplo de la fe para las generaciones futuras. Pero la fe no había sido perfecta. Había manifestado desconfianza para con Dios al ocultar el hecho de que Sara era su esposa y también al casarse con Agar. Pues aquí vemos las consecuencias en la vida de este gran patriarca, el padre de la fe.
Se había difundido tanto la poligamia en el mundo que ya había dejado de considerarse pecado y depravación. Y así también, por la falta de fe, terminaron Abraham y Sara en esos conflictos terribles que hubo en la familia. Patriarcas y Profetas, página 208, párrafo 3. El pecado de Jacob, hablemos de Jacob, porque primero hablamos de Abraham en Génesis 26, 5. Ahora vamos a hablar de Jacob, que hablamos acerca de Jacob, en el capítulo 30 de Génesis, el versículo 3, y el versículo 4, y el versículo 5 también. Y vamos a dar el comentario ahora del espíritu de profecía acerca de este pasaje. Dice, el pecado de Jacob y la serie de sucesos que había acarreado no dejaron de ejercer su influencia para el mal. Y ella produjo amargo fruto en el carácter de la vida de sus hijos. Cuando estos hijos llegaron a la virilidad, cometieron grandes faltas. Las consecuencias de la poligamia se revelaron en la familia. Miren, la poligamia tiene consecuencias. Este terrible mal tiende a secar las fuentes mismas del amor, y su influencia debilita los vínculos más sagrados. Los celos de las varias madres habían amargado la relación familiar. Los niños eran contenciosos y contrarios a la dirección, y la vida del padre fue nublada por la ansiedad y el dolor. Estas son las consecuencias de la poligamia. Patriarcas y Profetas, página 725, párrafo 3. Hablemos un poco de David. David se casó después con Abigail. Ya era el marido de una esposa, pero la costumbre de las naciones de su tiempo había pervertido su juicio e influía en sus acciones. Aún hombres grandes y buenos erraron al seguir las prácticas del mundo. Los resultados amargos de casarse con muchas esposas fueron grandemente sentidos por David a través de toda su vida. Y vamos a ver un caso más. Discurso Maestro de Jesucristo, página 57, párrafo 1, primera parte. Como todas las excelentes dádivas que Dios confió a la custodia de la humanidad, el matrimonio fue pervertido por el pecado. Pero es el propósito del Evangelio restaurar su pureza y su hermosura. Mis amados, con esto nosotros concluimos nuestra primera parte en esta primera grabación. Espero que hayamos comprendido bien que Dios instituyó en el principio el matrimonio. Hizo una sola mujer, porque esta era ayuda idónea para Adán. Por lo tanto, esta sería suficiente para Adán. Sería su ayuda permanente, y a la vez esta sería la mujer adecuada y la mujer capacitada. Estaba buscando el término para poder dárselos fehacientemente. Esa sería para la felicidad del hombre. Y la mujer también. Con un solo hombre ella es feliz. Forma su familia, se multiplica, fructifica, y los hijos no se confunden. ¿Quién es el padre? ¿Quién es? ¿Es aquel? ¿Es el otro? O la madre. El hogar fue creado para que haya monogamia. Pero Lamec, el primer polígamo, que tomó 2 mujeres y que encima quería vengarse de quien quisiera hablar en contra de ese pecado, comenzó a contaminar la tierra con esa práctica, y fue tan practicada en toda la historia que los hombres grandes, hombres santos, hombres fieles, hombres que eran ejemplos, debían ser ejemplos de la gracia, y terminaron practicando, como Abraham, como Jacob, como David y como Salomón y tantos otros que encontramos en la Biblia, que fueron registrados allí para que nosotros no hagamos lo mismo. No como ejemplo, sino para que no hagamos lo mismo. Como un ejemplo de la desobediencia de ellos y las consecuencias que tuvieron que sufrir. Por lo tanto, mis hermanos, como dice el Discurso Maestro de Jesucristo, página 57, párrafo 1, primera parte, es el propósito del Evangelio restablecer la pureza del matrimonio y la hermosura de esta institución. Que el Señor nos bendiga. Nos encontramos en nuestro segundo tema y tema final, que sería la
restauración del matrimonio y cómo esto puede ser hecho, especialmente siguiendo las indicaciones del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, a partir del libro de Mateo, capítulo 5, versículo 32. Que el Señor nos bendiga, nos encontramos en la próxima grabación. Muchas gracias.